Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. La clase de hoy va a consistir primero que todo en definir lo que es el interés simple y el interés compuesto. Bien, que ambas se asemejan bastante, pero tienen distintas formas de acumularse. Ojo, todo esto bajo un idioma que nosotros le llamamos la matemática financiera. Bien, pero nosotros vamos a conocer más o menos lo elemental que necesitamos para abordar ambos contenidos. Bien, vamos a comenzar primero con los elementos generales que vamos a relacionar en ambos intereses. Bien, vamos a comenzar con ambos intereses. Ahora, primero un capital, tenemos que entender lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de los intereses aplicados, primero tenemos que entender qué es lo que se suma a un monto inicial. Para eso necesitamos, primero que todo, un monto, que nosotros le vamos a llamar el capital. Bien, nosotros tenemos un capital, un dinero ahorrado, puede ser cierto, tenemos un dinero, y ese dinero nosotros lo queremos invertir en el banco. O queremos invertirlo en la bolsa, o queremos invertirlo en una caja de inversiones, etcétera. Donde, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar nuestra plata y la van a sumar, ¿cierto? Lo van a depositar dentro de una cuenta de inversiones y esta inversión va a ir sumando un dinero extra junto con el dinero que yo voy a invertir. Bien, cosa que a largo plazo, a medida de que van, ¿cierto?, aumentando los meses, ya sean los días o ya sean los años, este dinero va a ir creciendo, ¿cierto? Entonces ya no voy a tener lo que yo inicialmente invertí, sino que voy a aumentar esa cantidad. Bien, por lo tanto, a ese capital inicial le aumento un interés. Por lo tanto, primero vamos entendiendo lo siguiente. Tenemos el capital inicial, que es nuestro monto invertido. Nosotros podemos encontrarlo, porque también estos idiomas hay que tenerlos en cuenta, ya sea como monto inicial o como el capital inicial. ¿Bien? Luego tenemos el capital final, y acá la anotación, ¿cierto? Una C sub F, que va a corresponder al monto final, que es lo que yo invierto, pero después lo que yo saco. O sea, me refiero a lo que yo saco en definitiva, al monto final de todo esto, lo que yo gano. Bien, continuando, tenemos la tasa de interés. Y la tasa de interés también conocida como la palabra rédito, que es representado según los años, ¿cierto?, de inversión. Siempre vamos a invertirla, vamos a hablar de un porcentaje. Cuando hablemos del rédito o de la tasa de interés, propiamente tal, siempre hablamos de un porcentaje con el cual es lo que a mí me va a ir sumando, lo que me va a tomar la plata, y bajo ese interés o porcentaje va a ir aumentando mi plata. Bien, bueno, acá yo digo mes a mes, pero en realidad vamos a trabajarlo de manera anual, ¿ok? Del tiempo, que es el periodo de la inversión según año, meses, días, trimestres, semestres, etcétera, ¿cierto? Ya sea ese es el tiempo que yo voy a invertir mi plata, pero según el periodo que va a ir de una manera cíclica aumentando mi plata. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Porque aquí es donde nos aparecen ciertas ecuaciones que tenemos que entender. Como por ejemplo, yo tengo un capital final, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a recoger? Pero ¿qué es lo que voy a recoger? Va a ser el capital inicial, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá arriba, que es lo que yo invierto, y a eso yo le voy a sumar el interés. Bien, ahora, ¿qué es el interés? El interés está formado por lo siguiente. Yo voy a hacer acá un slash y voy a poner el interés, que va a ser igual al capital inicial multiplicado por el porcentaje, o en este caso el rédito, ¿cierto? El rédito o la tasa de interés, que está definida acá, multiplicado por el tiempo. Bien, por lo tanto, si eso nosotros lo volvemos a reemplazar acá, fíjense bien lo que tenemos que el capital final va a ser igual al capital inicial más, y voy a reemplazar todo lo que tengo acá, que es el capital por el rédito por el tiempo, o sea, capital por el rédito por el tiempo. Ahora, si esto yo lo miro solamente letras, pero si yo factorizo por el capital inicial, que son las mismas C, ¿cierto? La misma C que tengo acá y la misma C que tengo acá, entonces lo que voy a tener es que el capital final va a estar dado por C sobre 1 más el rédito por el tiempo. ¿Bien? Y esa va a ser la formulita que nosotros tenemos que aprender a utilizar, que es la que tenemos acá. ¿Bien? No se ve muy bien, parece. Por ahí, ¿cierto?
Bien, por lo tanto, para encontrar el capital final, lo que voy a tener es el capital inicial multiplicado por 1 más el rédito por el tiempo. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a empezar a explicar un ejemplo de cómo vamos a ir resolviendo, ¿cierto?, cada situación, pero dependiendo de si nos encontramos en un interés compuesto o un interés simple. Primero vamos a comenzar con ejemplos que van dirigidos hacia el interés simple. Bien, ahora leamos el siguiente caso que tenemos acá. Dice, una familia posee 3 millones de pesos ahorrados para sus vacaciones. Una caja de inversiones les ofrece bajo un interés simple. Entonces, si me dice bajo un interés simple, ya de inmediato me está hablando del interés. El ejercicio me lo está anunciando. Bien, con una tasa de interés nominal anual, ojo, si se refiere a anual, ¿cierto? Sabemos que hablamos del año, de un 10% de crecimiento en este caso. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuánto dinero obtendría si lo colocamos a 4 años? O sea, sería a 4 años de interés simple, ¿cierto? Y si lo colocan a 15 meses, ahora ya dejamos de hablar de años y hablamos de meses. Y si lo colocan a 250 días, ¿cuál será mi ganancia? Siempre estamos hablando, ojo, de una ganancia en este caso. Por lo tanto, tenemos que ir aumentando lo que nosotros invertimos. Y en este caso, lo que ellos van a invertir, ¿cierto?, como capital inicial son 3 millones de pesos. Por lo tanto, vamos a ir ahora a darle resolución a este ejercicio. Bien, entonces ahora, continuando con lo que tenemos que desarrollar para resolver el ejercicio, tenemos primero que todo los datos. Los datos es bien importante ir armándolos inmediatos para después saber qué es lo que nos falta y qué tenemos que hacer con las ecuaciones que se nos van a ir formando. Bien, ahora, fíjense bien, sabemos que el capital inicial son 3 millones de pesos. Sabemos que el interés, la tasa de interés va a ser de un 10% y lo que nos están preguntando entonces es por el ¿cuánto voy a ganar? ¿Cierto? ¿Cuánto es lo que a mí me dejaría? O sea, el capital final. Eso es lo que termina quedando como mi incógnita. ¿Bien? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia acá entre la pregunta A, B y C? Es que en ambas a mí me preguntan por diferentes tiempos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en la primera me preguntan ¿cuánto voy a ganar si mi plata la coloco a una tasa del 10%, ¿cierto?, durante 4 años. Entonces, si yo hablo de años, mi tasa, sabemos que mi tasa de interés está en un idioma anual, ¿cierto? Por lo tanto, como hay una concordancia entre mi tasa de interés y mi tiempo, entonces lo voy a dividir por un 100%. Bien, porque concuerda el tiempo, que me lo está preguntando en años, con la tasa de interés que está nominal anual. O sea, está de una manera graduada, ¿cierto? De la misma graduación en cuanto al tiempo y a la tasa de inversión. Ahora, en ese caso nosotros cuando hablamos de años, entonces acá voy a poner años. Entonces nosotros vamos a ocupar eso dividido 100, ¿cierto? Acá arriba vamos a anotar ¿qué cosa? El porcentaje. Y acá vamos a anotar por cuántos años, que en este caso fueron 4 años. Entonces la fórmula nos quedaría de esta forma. Recordemos, voy a anotar igual, que la fórmula es la siguiente. Capital final va a ser igual al capital inicial multiplicado por 1 más el rédito, que es la tasa de interés, multiplicado por el tiempo. ¿Cierto? Esta es la formulita que yo voy a ocupar. Tanto con la resolución del ejercicio, vamos a dar desarrollo. Primero resolvemos acá la fracción, ¿cierto? Y luego lo sumamos con 1 y finalmente multiplicamos con los 3 millones, que es el valor que tenemos fuera del paréntesis. ¿Ok? Por lo tanto, sería 3 millones multiplicado por, resolvemos eso, que sería bien. Por lo tanto, todo lo que tenemos acá dentro del paréntesis sería 1,4. Multiplicamos 1,4 por los 3 millones. Y eso nos da 4.200.000 pesos. Bien, por lo tanto, si nosotros nos preguntaran, ¿cierto?, ¿cuánto es lo que se ganó o cuál fue el capital final, dado 4 años, ¿cierto?, desde la inversión? Entonces, eso nos da un resultado de 4.200.000 pesos. Bien, ahora, esto es lo mismo que decir
capital final es igual, no se olviden, al capital inicial más el interés. El capital inicial, ¿cuánto se dio en este caso? Los 3 millones, voy a poner acá, más, ¿y cuánto fue el interés que se le agregó? 1.2 millones, ¿cierto? 3 millones más 1.2 millones nos da 4.200.000 pesos. Bien, hay que tener claro también esa diferencia entre lo que nos piden y todo lo que nos tenemos que, o todo lo que podemos llegar a calcular. Bien, acá, sigamos lo siguiente. En la segunda nos dice, y si coloco la plata a 15 meses, entonces, como acá yo estoy hablando, ¿cierto?, de un rédito o una tasa de interés porcentual anual, pero voy a colocarlo a un periodo de capitalización mensual, entonces lo que tengo acá serían multiplicar esos 100 por 12. Y eso me da 1200 aquí abajo. Entonces cuando nosotros hablemos de meses, y eso lo vamos a escribir acá, cuando hablemos de meses, voy a ocupar 1200. Y por lo tanto todo lo demás lo reemplazo, ¿cierto?, en la formulita que tengo acá arriba. Bien, por lo tanto, tengo capital inicial 3 millones multiplicado por 1 más 10% anual sobre 1200, que eso va a corresponder, ¿cierto?, a los 12 meses, multiplicado por el periodo, que en este caso son 15 meses. Bien, así que ahora calculamos nuevamente, y lo que tenemos ahí sería, veamos, sería 5, 150. Bien, entonces lo que tenemos acá sería, fíjense bien, tenemos los 3 millones multiplicado por todo lo que tengo en el paréntesis es igual a 1,125. Entonces si ahora yo multiplico eso, voy a tener 3.375.000 pesos. Bien, ¿qué es lo que tengo acá? Y finalmente, me voy a quedar por acá mejor para no ir tapando. Finalmente, la pregunta se me dice, ¿y si lo coloco a 250 días? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Fíjense bien. Tomo ese 100 y lo voy a multiplicar por ¿cuántos días tiene el año? 360. Pero ojo, sabemos que tiene 365. Cuando hablamos en un idioma financiero, debemos descontar 5 días que corresponden a los 5 feriados, que son los días que en definitiva los bancos no funcionan, ya bajo ningún motivo. Y por lo tanto lo que nos quedan serían solamente 360. Y esos 360 son los que nosotros vamos a multiplicar en este caso por 100, porque estamos hablando en días, ¿cierto? Y ahí hay que hacer la conversión. Entonces 100 por 360 nos da 36.000. Entonces cuando hablemos en días, acá abajo vamos a utilizar 36.000. Vamos a poner acá, porque esta diferencia es clave. ¿Bien? Por lo tanto, en años hablamos de 100, meses 1200, días 36.000. Esto siempre que estemos trabajando en una tasa de interés simple. Vamos a ver después que en el interés compuesto es otra forma. Sigamos. Por lo tanto, acá me dice, si lo coloco a 250 días, entonces ya tengo la misma fórmula, reemplazando, ¿cierto?, el 10%, seguimos con el 10, pero en este caso sobre 36.000, por los 250 días que lo voy a poner, y eso va a estar multiplicado por mi capital inicial, que siguen siendo los 3 millones de pesos. Por lo tanto, ahora resolvemos todo lo que está en el paréntesis. ¿Qué sería? Bien. Me da un valor con hartos decimales que es 1,0694 periódico. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Truncar hasta el sexto número. Perdón, hasta el tercer dígito decimal. Hasta ahí truncamos, o sea, cortamos. No aproximamos ni redondeamos, no, ahí cortamos. Por lo tanto, mantenemos en este lado los 3 millones, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por el resultado que tengo acá, que sería 1,0
1,69. Bien, y ahora eso lo procedemos a multiplicar, que sería 1,069 por 3 millones de pesos. Y eso me da un monto final de, lo voy a anotar aquí abajo, que sería 3.207.000 pesos. Bien, y eso sería relativamente todo respecto a lo que me estás preguntando en este ejercicio. Bien. Bien, ahora pasamos al segundo ejemplo y vamos a dar lectura al siguiente problema. ¿Qué rédito o tasa de interés, cierto, que es lo mismo, me debe ofrecer un banco si deseo que al cabo de 18 meses un capital de 55.000 pesos se convierta en 1.000.000 de pesos con un interés simple? Bien, o sea, seguimos hablando de un interés simple, entonces todavía nos mantenemos ahí, sabemos su fórmula, pero vamos a ver primero que todo cuáles son los datos que me dan para saber qué es lo que me están pidiendo. Bien, entonces, primero que todo, capital o capital inicial, ¿cierto? Que en este caso sería 55.000 pesos. Bien, vamos a poner ahí el signo. Luego, el capital final, que es a lo que nosotros queremos llegar. Y en este caso sería 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, acá agregamos 1.000.000 de pesos. Luego, el tiempo. Y en este caso, el tiempo me lo están dando en meses. Ojo con eso. Por lo tanto, 18 meses. Y finalmente, me están preguntando, ¿cierto? Directamente qué rédito o la tasa de interés es la que necesito para que a la hora de invertir esos 55.000 pesos se transforme en 1.000.000 de pesos. En 18 meses, ¿cierto? Entonces, este es un juego probable o no probable, pero es un juego que uno puede bancariamente, ¿cierto?, hacer. De repente el banco le conviene y puede aceptarlo, de repente el banco no quiere y no lo acepta. Todo ahí está en cosas de decisiones. Pero por lo tanto, ahí se mantiene nuestra incógnita. Bien, entonces ahora tenemos la fórmula que sabemos que corresponde al capital final igual al capital multiplicado por 1 más el rédito multiplicado por el tiempo. Bien, entonces ahora vamos completando qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Por lo tanto, capital final. Sabemos que el capital final sería, capital final, que es lo que nosotros queremos obtener, y eso sería 1.000.000 de pesos. Y eso va a ser igual al capital inicial, que son los 55.000 pesos, multiplicado por 1 más el rédito, que no lo conocemos. Pero ojo, el rédito va a estar dividido por 1.200, ¿cierto? Porque estamos hablando de meses. Y eso va a estar multiplicado por los 18 meses. Bien, y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en este momento. Ahora, esto que tenemos acá es una simple ecuación de primer grado, por lo tanto tenemos que despejar en este caso la R, que es el valor que nos falta. Bien, ahora, los 55.000. Otro dato. Todos estos cálculos inmediatos son con calculadora. Si tiene una calculadora científica, mucho más recomendable. Bien, bien, entonces continuando con la resolución acá, ya reemplazamos los valores. Tenemos el capital final, tenemos el capital inicial y la fórmula, ¿cierto? No se olviden que lo que tenemos que encontrar es el rédito, pero como estamos hablando en meses, ¿cierto? En un periodo de 18 meses, tenemos que dividir acá por 1.200. No se olviden que eso es lo que expliqué previamente. Ahora, desarrollamos. 55.000 lo pasamos dividiendo inmediatamente con el millón y en este caso nos quedaría 18,18. Esto queda periódico, por lo tanto, como se repite 18, 18 para allá, solamente truncamos los dos primeros decimales. Ahí no hay ningún problema. Nos queda lo siguiente, ¿cierto? 1 más el rédito dividido 1.200 por 18. Bien, ahora ese 1 pasa para acá restando y eso me queda 17,18 igual a el rédito dividido 1.200 por 18. Ese 1.200 ahora pasa multiplicando al 17,18 y eso me da 20.616. Igual a, y me queda solamente el rédito multiplicado por 18. Y ahora ese 18 lo paso dividiendo, ¿cierto? Y eso me va a dar 1.000
145,3 va a ser igual al rédito. Bien. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Me preguntan qué rédito o tasa de interés me debe ofrecer un banco si deseo que al cabo de 18 meses, ¿cierto? Un capital de 55.000 pesos crezca a 1.000.000 de pesos en 18 meses. Y el banco me debería ofrecer esto para que me calce, ¿cierto? Para que todo cuadre, me debería ofrecer aproximadamente una tasa de una tasa porcentual de 1.145,3%. Si se dan cuenta, el salto, ¿cierto? Desde que lo que yo invierto a lo que yo gano. Bien, ahora vamos con este nuevo ejemplo, ¿cierto? Con este nuevo caso. Aquí le vamos a llamar el tercer ejemplo. Y el enunciado dice lo siguiente. Bien, para que demos lectura. ¿Qué tiempo debe tener invertido un capital, en este caso capital inicial, podríamos llamarle, para que con una tasa de interés simple del 12% pueda triplicar dicho capital inicial? Y ahí cerramos con el signo de pregunta. Bien, por lo tanto, ahora acá uno puede pensar, ya no tengo el capital final, el inicial, pero solamente tengo la tasa de interés. Quizás es todo lo que necesitamos. Bien, por lo tanto, vamos viendo con los datos qué es lo que tenemos. Bien, el capital inicial no lo tenemos. El capital final tampoco. Pero yo sé que lo que se quiere llegar, porque aquí me dice lo que debo tener invertido para que desde un capital inicial obtenga como capital final el triple, porque me está pidiendo que se pueda triplicar dicho capital inicial, o sea que el capital final, en este caso va a ser igual a 3 veces el capital inicial, o lo vamos a poner 3 veces C. Bien. Luego de eso tenemos el rédito, la tasa de interés que 12%, y el tiempo, que va a ser nuestra gran incógnita. Ahora, ¿qué pasa con el capital? Vamos a ver. Bien, primero bosquejemos nuestra formulita, que sería capital final, que va a ser igual a capital igual a 1 más el rédito por el tiempo. Bien. Ahora, como acá no tenemos ningún dato y sabemos que estamos girando solamente alrededor de un dato, que en este caso es el 12%, lo vamos a tomar como un valor anual. Por lo tanto, ese rédito va a estar dividido en 100, ¿cierto? Cuando hablamos de años, dividimos en 100 el rédito. Ahora reemplazamos. Primero, el capital final no lo tengo. ¿Pero qué es lo que tengo? Que el capital final debe ser 3 veces el capital inicial. Por lo tanto, reemplazo lo que tengo acá, que sería 3C, o sea, 3 veces C igual a, por este lado tengo C, igual a 1 más el porcentaje, que sería 12, o 12 sobre 100, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo. Pero el tiempo es nuestra incógnita, por lo tanto, la dejamos por ahí. ¿Bien? Ok. Ahora, fíjense bien, como acá tengo el capital y el capital, pero yo no tengo capital inicial, no lo necesito saber y no es lo que me están preguntando, pero como es nuestra incógnita en ambos casos, podemos simplificarla inmediatamente. Bien, por lo tanto, el capital inicial se va porque no lo necesitamos. ¿Qué es lo que nos queda? Por este lado 3 igual a 1 más 12 dividido 100, podemos desarrollarlo inmediatamente y eso sería 0,12 multiplicado por el tiempo. Bien, entonces ahora ya la ecuación nos queda un poco más clara. Ahora, el 1 pasa restando y me queda aquí 2 igual a 0,12 multiplicado por el tiempo, y el 2 se divide ahora con el 0,12. 2 dividido 0,12 igual al tiempo. Y eso sería igual 16,6. Bien, o 16,6 años en este caso. Y ese sería nuestro resultado. Bien. Por lo tanto, ¿qué tiempo debe tener? Ojo con esto porque en relatividad siempre son preguntas. Por lo tanto, las preguntas deben llevar una respuesta contextualizada al ejercicio que me están dando. Bien. Por lo tanto, si me dicen qué tiempo debo tener invertido para que un capital, etcétera, entonces el tiempo que debo tener invertido es 16,6 años. Bien, y ustedes obviamente sabrán agregar lo demás.